Jesucristo, resucitado entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. En este puente de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Papa, que fue el 29 de junio. Y en esta fiesta del Papa nos piden a todos los católicos del mundo entero el óbolo de San Pedro, que es la ofrenda que se da para el Papa hacer las obras de caridad en todo el mundo. Es el primero que llega cuando hay una desgracia en algún continente. Él es el que se hace presente de primero con sus ayudas económicas. Esperamos pues que hoy muchos se muevan el corazón en generosidad para donar este regalo, para enviarlo a la Anunciatura, y la Anunciatura se encarga de hacerlo llegar allá al Vaticano. El Papa espera, porque se le ha disminuido todo lo que tenían de fondos por la pandemia. Por lo menos ustedes han escuchado eso también por las noticias. Los que vemos EWTN nos avisan, el Papa preocupado porque sus ofrendas con las cuales hace caridad están ya muy en el fondo por la pandemia del coronavirus. Entonces la misa en acción de gracias por la salud de doña María Rodríguez, residente en Bogotá, intención de su yerno Jonathan Salazar Gómez. Pedimos al Señor que la siga conservando con salud a doña María Rodríguez. También damos gracias a Dios por la nueva hija en el bautismo, Luciana, que fue bautizada hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, clemente y misericordioso, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta Eucaristía, en este día del Señor, pidamos con humildad el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, enviado por el Padre para revelarnos las profundidades de su amor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, que has vencido al mundo, has entregado tu vida por amor a los pecadores. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús,
Jesús, elevado a la gloria. Tú llamas a todos los hombres a la santidad de tu Padre. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puse en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos me tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, te conocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores.
Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engreía, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el ejército de los mártires. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y se escandalizaban a cuantos hablaban de cuanto hablaba él. Decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa? No pudo hacer allí ningún milagro, sino que solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Recorría los pueblos de alrededor enseñándoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de este domingo 14 del tiempo ordinario es el mensaje que todos debemos de practicar en nuestra vida diaria como un mandato del Señor. Vayan y prediquen y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fueron lo que hicieron los profetas, lo que hizo el apóstol San Pablo en sus diferentes viajes a las distintas iglesias que él fundó. Predicar la buena nueva de la salvación y sobre todo despertar la conciencia de los oyentes para que no se durmieran en el pecado. Pero el profeta Ezequiel fue mandado al pueblo de Israel, un pueblo rebelde que se rebeló contra los mandatos que había recibido de Dios. Ellos y sus padres fueron rebeldes y ofendieron al Dios
hasta el día de hoy, también los hijos tenían dura cerviz, o sea, duro corazón. Y por eso el profeta les decía que eran pueblo rebelde, que no reconocían como Dios a nuestro Padre del cielo. ¿Cuántos se rebelaron también cuando Dios mandó al profeta Jonás a Nínive? Un pueblo muy grande o una ciudad muy grande, 3 días necesitaba para caminarla lentamente predicando. Y les mandó a decir que si no se convertían, en 40 días Nínive sería arrasada, Nínive sería destruida. Pero por lo menos los ninivitas fueron obedientes y empezando por el rey sacaron un edicto ordenando que hombres y animales no probaran bocado, que se vistieran de sayal, de una túnica tosca que maltrataba en el cuerpo, para pedir perdón y hacer penitencia de los pecados. Y viendo Dios de que los ninivitas oraban, de que los ninivitas hacían penitencia y que se mortificaban sentándose sobre ceniza, Dios también cumplió la promesa de no destruir al pecador. Se arrepintió de la amenaza de destruirlos. Por lo menos no fueron rebeldes como el pueblo del Señor, que fue un pueblo de corazón duro, rebelde, un pueblo terco. Por lo menos los ninivitas aceptaron la predicación de buena gana y cambiaron de vida, cambiaron de actitud. Y el apóstol San Pablo hoy con humildad reconoce en los pueblos donde él predicaba que él estaba sufriendo por culpa de un emisario de Satanás. En su propio cuerpo sentía la espina de la carne y esta espina lo mortificaba y por eso se quejaba ante Dios diciéndole con sinceridad: aparta de mí este aguijón de la carne, quítame este cuerpo que no me deja hacer lo que quiero, sino que me hace hacer cosas que yo no quiero. Y el Señor le dice: Pablo, mi gracia te basta. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de insultos y privaciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Miren, hermanos, que también Pablo dice que a él lo persiguieron, lo insultaron cuando iba a predicar la conversión. Y lo mismo le pasó a Jesús en el Evangelio de San Marcos, cuando llegó a la sinagoga de Nazaret, donde todo mundo lo conocía, de quién era hijo, con quién trabajaba y qué trabajaba. Como quedaron admirados del sermón que había pronunciado y de los enfermos que les había impuesto las manos y los había sanado, decían: ¿y quién es este? Sabiendo de que su padre es carpintero y sus hermanos están aquí con nosotros, porque en ese tiempo los que provenían de un mismo abuelo se consideraban hermanos, porque aquí no se refiere de que María haya tenido más hijos, porque María, como dice San Lucas, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y no tuvo sino a su primogénito, a Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, hermanos, que predicar a Jesús conlleva enemigos. También en este mundo moderno, ¿qué le pasó a Isaías Duarte Cancino, el arzobispo de Cali? ¿Qué le pasó al beato Jesús Emilio Jaramillo? Los grupos armados
cuando fue a un pueblo donde le habían matado un sacerdote en Arauca, él dijo con toda valentía: si la sangre del padre Raúl Cuervo no ha servido o no es suficiente para la paz de este pueblo, aquí tienen la mía. Y a los 2 días, cuando ibas a confirmar a un pueblo, lo hacen bajar y él ya presintió: me van a matar. Iba con otro sacerdote y los 2 sacerdotes, el obispo y su sacerdote, se arrodillaron y primero el uno recibió la absolución y después el sacerdote se arrodilla y recibe la absolución del obispo. Había caminado 1 hora y ellos se quedaron allí esperando cuando sintieron los tiros y dijeron: mataron a Monseñor. No se atrevieron a irse inmediatamente, pero después de 1 hora se fueron a buscar el cadáver y boca abajo cayó el obispo y estaba el chorrero de sangre o la corriente de sangre donde estaba el obispo, el cadáver de este obispo, que en este momento está en vías de santificación porque ya es beato. Se le puede hacer la oración pidiéndole a la Iglesia que como mártir llegue a los altares. Y un ejemplo que salió en el colombiano de hoy, que eso ocurre hoy también, cuando lo conocen a uno en el medio donde vive, no creen en la persona. Cuando Bogotá no estaba tan grande como es hoy, una niña de alta alcurnia o de buena posición económica se fue a la comunidad de las hermanitas de los pobres que atienden a los enfermitos, a los ancianitos. Y entonces a los 3 años volvió a su casa a visitar su familia y su primer nombramiento se lo dieron a un barrio marginado. Allí en ese barrio marginado había un asilo de ancianos donde le daban la comida a los ancianitos en ese tiempo de lo que pedían por la calle. ¿Cómo sería de duro para ella, que no estaba acostumbrada a eso, salir con otras 2 compañeras a pedirle a los transeúntes? Y cuando en la 7ª se encontraron con un grupo de jóvenes, entre ellos habían 2 compañeros de bachillerato de ella, y entonces uno de ellos le dice: ¿y usted qué hace pidiendo limosna? Tenemos un albergue de ancianitos y tenemos que pedir para llevarle la comida. Entonces le dijo: yo le doy la ofrenda, pero debe de darme un beso. Imagine cómo sería el achante de la monjita vestida de hábito, pero ella no dudó, se arrodilló y le besó sus pies. Todos quedaron pasmados que ella se haya arrodillado y le haya besado los pies a ese joven. Más fue el achante para él, y entonces la hermana le dice: a ver la ofrenda que prometió. El achantado tuvo que sacar la ofrenda y se la entregó, y sus compañeros salieron escabullendo, se fueron escabullendo uno tras otro. Y entonces dice: nunca ha sido fácil predicar en la misma tierra que nos ha visto nacer. El mismo Jesús, cuando regresó a Nazaret, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud, al oír a Jesús, que preguntaban admirados: ¿dónde aprendió esas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos milagros? Y San Marcos nos añade estas palabras: por eso no quisieron hacerle caso. Por eso Jesús dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Con razón, a pesar de estar entre los suyos, Jesús no pudo allí hacer ningún milagro, aparte de curar a algunos enfermos imponiéndole sus manos.
Predicar entre las personas conocidas es una tarea muy complicada. Sin embargo, estamos llamados a comenzar una labor misionera en nuestra propia casa. Nosotros tenemos que preocuparnos cuando vemos a un hermano descarriado de abrir los labios y darle un consejo, porque caridad empieza por casa. No nos dé miedo, no nos dé vergüenza, hagámoslo como lo hizo Jesús, como lo hizo San Pablo a pesar de los insultos y de las torturas, y a pesar, como dice la primera lectura del profeta Ezequiel, a un pueblo de corazón testarudo que no hacían caso ni nadie los movía a la conversión. Hoy que nosotros escuchamos este mensaje, pidámosle al Señor que nos dé la fe que nos habla el Evangelio de hoy, que no tenía sus paisanos, para que podamos, al pedirle algo, alcanzar de Él la solución de nuestras dificultades, de nuestros aprietos, de nuestros problemas, así sea. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan del hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando de la tu tierra, lámpara. el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Te presento, Señor, mi esperanza. Bendito sea, Señor, hacia Dios ti del universo, se por dirige este vino, mi fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibimos. hacia el cielo se va, es largo el camino en remar. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación y la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo,
Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, por quien oramos hoy y le hemos dado o le han dado su ofrenda para hacer la caridad. Los pastores y todo el pueblo de Dios de buena voluntad que escucha la predicación de sus ministros. Ten misericordia de todos nosotros. Especialmente presentamos la acción de gracias por la salud de doña María Rodríguez, residente en Bogotá. La ofrece su yerno Jonathan Salazar Gómez. Las intenciones de los que están rodeando el altar en este domingo, y recompénsales a todos la ofrenda para el Papa, el 100 por 1 aquí en la tierra. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, en cuyo año jubilar nos encontramos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos, hermanos, un signo de paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, clemente y misericordioso. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tuya basta. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré
siente sed. El que siempre beba de mi sangre, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos, que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí alentando nuestras vidas. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El próximo 17 de julio se celebrará la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de conductores, transportadores, comerciantes, marineros, y la bendición de los vehículos será en el retorno del restaurante de Don Alcides. En el local y granero El Sol se encuentra una alcancía para quienes quieran depositar la ofrenda allí para estas fiestas, y también se están vendiendo, o los conductores sacaron una cantarilla de una imagen grande de la Virgen del Carmen para una gruta y 500.000 pesos en efectivo. El padre Venancio va a estar en la puerta ofreciendo las boletas a 10.000, a 20.000 pesitos, las personas que le quieran colaborar, ya que es por 2 cifras. Agradecemos de corazón el óbolo de San Pedro, la ofrenda que los católicos hoy depositan al sacerdote para la caridad que hace el Papa todos los días en los diferentes lugares donde él peregrina o cuando hay alguna calamidad. Mañana lunes festivo, las Eucaristías serán a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con una feliz semana para todos, podemos ir en paz. Grazie.